Hace un rato y los invito también a comentar en nuestro Twitter con el hashtag NoticiasCHBCNN respecto al tema que vamos a hablar ahora. El convencional Rodrigo Rojas confesó que mintió sobre su diagnóstico y que no tiene cáncer. Esto podría constituir una infracción a la ley de probidad, pues declaró tener una deuda bancaria de 27 millones de pesos por un tratamiento de quimioterapia que por ende no hizo al no padecer la enfermedad. Para ahondar en este tema tomamos contacto con Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. La noticia nos sorprendió a todos el día de ayer cuando nos enteramos que finalmente Rodrigo Rojas, más conocido como el Pelao Bade, fue electo como constituyente, no padecía cáncer, una enfermedad que él durante toda la campaña constituyente había asegurado tener. ¿Qué opinión le merece esta noticia desde Chile Transparente? Bueno, hola Roberto y buenos días a todos. Yo creo que estamos todos con el mismo toque en el fondo, pero la opinión que nos merece es la misma que a todos. Esto es un atentado a la confianza, un atentado a la fe pública y sobre todo empezar a darnos cuenta de este tipo de situaciones, de personas que llegan a una situación de poder a través de la mentira. Claro, yo decía en la presentación que él al momento de ser candidato declaró tener una deuda bancaria de 27 millones de pesos por un tratamiento que interpretamos que finalmente no realizó, un tratamiento de quimioterapia que se relaciona directamente con el cáncer, enfermedad que él finalmente dice no tener. ¿Qué pasa con esta declaración entonces de una deuda contraída por algo que nunca existió? Bueno, ahí se tendrá que pronunciar también la Contraloría respecto a la revisión de estas deudas, y esa es la arista penal también que podría tener personal y las sanciones que podría tener por haber mentido en esta declaración de intereses y patrimonio, y que ojalá que se persigan, porque las declaraciones de intereses y patrimonios para funcionarios públicos es la forma como se tiene de evitar corrupción, de evitar que existan fraudes y de poder tener un control sobre todos los funcionarios públicos, no solamente los convencionales. Por lo tanto, acá es muy importante que se hagan los dobles chequeos, que se siga, y en caso que exista la mentira, que existan las sanciones correspondientes. Acá, además, nos enfrentamos a una doble situación, porque hoy día es un convencional en ejercicio donde también en la misma convención existe un vacío legal, porque tampoco puede renunciar, según la legislación o la que se aplica, que es la del Congreso, solamente podría renunciar en caso de enfermedad grave o en caso de ausentarse más de 6 meses del país. Por lo tanto, ahí también vamos a tener que ir viendo cómo se definen estas situaciones. Usted dice, tenemos que ir viendo cómo se definen estas situaciones. ¿Podría, por ejemplo, haber un reglamento de última hora, aprobar un reglamento justamente para tratar este tipo de casos? Todavía, como todavía no se aprueba el reglamento de la convención, vamos a tener que entender cómo incluyen ahí este tipo de, o en el fondo las causales de atentados graves contra la probidad, como es este caso. No sé, dentro del marco legal, si es que este reglamento puede incluir algo que sea distinto a lo que hoy día opera en el Congreso, y por lo tanto, ¿cómo va a quedar esta situación? Yo creo que todavía estamos todos muy encima, y ahí los expertos van a tener que ver qué es lo que pasa, pero yo creo que lo más grave y lo que nos tenemos que centrar acá es el atentado a las confianzas, el atentado a la fe pública. A mí, y súper personalmente, me sorprende mucho todos los comentarios como diciendo de apoyo, como prácticamente el fin justifica los medios, y eso es muy grave que se empiece a instalar en nuestro país, en el fondo de decir, bueno, miente, que finalmente algo queda, y que una persona que puede mentir todo lo que quiera dentro de su contexto privado, dentro de su vida privada, eso no nos atañe a nosotros como ciudadanía, pero que en el momento que ya opta a un cargo público, que ya empieza una campaña para ser elegido y ya empieza a entregar información a la ciudadanía, y la ciudadanía empieza a confiar en esa información que un candidato a cualquier puesto entrega, ahí es donde se produce un atentado grave contra la probidad y un atentado grave a la confianza. Y tenemos que tener muy claro que en un país donde se debilitan las confianzas, también se empiezan a debilitar las instituciones, y en un país donde se debilitan las instituciones, la corrupción permea. Por lo tanto,
hay que tener mucho cuidado y cuidado también con los comentarios, porque el fin no justifica los medios y eso lo tenemos que tener súper claro como ciudadanos, porque si no, después no sabemos a qué atenernos. Susana, ¿cómo podemos prevenir o cómo podemos sancionar este tipo de actos una vez ocurridos? Porque esta es una situación completamente insólita. Rodrigo Rojas, él señaló en su campaña y desde que se hizo conocido en el marco del estallido social tener cáncer, tener leucemia. Sin embargo, ahora nos enteramos que no tenía un hecho completamente insólito. ¿De qué forma se podría sancionar esto? Porque uno interpreta, uno asume que estos 19.000 votos que él obtiene para ser finalmente convencional constituyente podrían, este número, esta alta votación que tuvo el día de las elecciones, se puede interpretar que se debió también a su condición. Él peleaba contra su leucemia y él decía en su discurso que justamente él venía para mejorar el sistema de salud y que todos los chilenos pudieran acceder por igual a un tratamiento como el que él necesitaba contra la leucemia. ¿Cómo podemos sancionar este tipo de actos que me imagino no está contemplado en la ley? Exactamente, él creó una historia y en base a esta historia salió electo y hoy día que ya está electo, el grave problema con que nos encontramos es cómo sale de ahí efectivamente. Ahí, como decía al principio, existe un vacío legal. Hoy día no se puede sacar por ese hecho en el fondo porque, como decía anteriormente, las razones para poder renunciar es enfermedad grave o estos 6 meses fuera del país. Por lo mismo, creo que es importante que ahora se busque, no sé, tal vez algún mecanismo o ahí en la misma convención, como decíamos al principio, a través de su reglamento, pero al parecer, al menos por lo que se sabe hasta ahora o por cómo ha operado la convención hasta ahora, seguiría ahí. Yo creo que ya más por el lado de él sería abstenerse, no participar, no ir a las votaciones, cosa que finalmente como que se abstenga y se haga a un lado. Tampoco es reemplazable por ser independiente, por lo tanto ahí tampoco operan los mecanismos que operan en el Congreso cuando una persona de un partido político la reemplaza a ese mismo partido político. Pero como decía, yo creo que acá lo importante, bueno, también va a existir la arista penal o la que podría existir por haber mentido en su declaración de patrimonios e intereses por estos 27 millones de tratamientos que al menos no fueron para quimioterapia. Por lo mismo, yo creo que es un caso que todavía está muy reciente, vamos a tener que ir viendo cómo avanza, que dicen también los abogados expertos no solamente en Constitución, sino que también en las medidas que operan en este caso para poder ver cómo avanza, también ver qué va a pasar con él. O sea, él ayer, por lo que vi, manifestó que quería dar un paso al lado. No sabemos tampoco si eso va a ser así, no va a ser así. Sí, ¿sí? Susana, tú decías que, claro, no había un mecanismo para poder reemplazarlo si es que él renunciaba o si él era sancionado finalmente en la convención. Ahora, ¿tú crees que un mecanismo oportuno podría ser que lo reemplace la persona o el candidato que lo seguía en votación de su misma lista, de la lista del pueblo? Bueno, ahí tendremos que ver, porque yo creo que en el fondo a estas alturas no sé tampoco el tema de cómo operaría el tema del reemplazo, tampoco de la lista. Recordemos que son candidatos independientes que iban agrupados, por lo mismo tal vez que sería el siguiente con más votos, pero yo creo que o tal vez nos vamos a quedar con un convencional menos. ¿Cómo va a operar esa arista? La verdad es que yo no tengo conocimiento, vamos a tener que ir viendo cómo ocurra, pero yo creo que lo más importante de reforzar acá es el tema del daño que se le ha hecho a las confianzas de la ciudadanía y el mismo daño que se le hace a la convención. O sea, recordemos que la convención hoy día es una de las instituciones que contaba, vamos a ver cómo afecta este caso, con más confianza de la ciudadanía, más confianza que cualquiera de las otras instituciones que hoy día operan en el país. Y por lo tanto, muchas de las esperanzas de Chile están puestas en los resultados que tenga la convención. Para que los resultados de la convención sean efectivamente validados, necesitamos que se opere con probidad al interior de ella. Este es uno de los casos, pero después seguramente van a ir saliendo otros casos de conflictos de interés. Bueno, ya vimos el tema de los votos, también paralelamente está el tema de las facturas y de las boletas a familiares para poder rendir gastos. O sea, hay muchos temas que hoy día están manchando
a la convención, no por lo que ha hecho, porque tenemos que reconocer que en estos 2 meses que lleva han avanzado bastante, sino por el cómo se ha llegado, no solamente a esos cargos, sino que cómo se han rendido los gastos y temas que tienen que ver más con la probidad. Por lo tanto, acá es un llamado a todos los convencionales y un llamado también a la ciudadanía a exigir esta rendición de cuentas, porque Susana. si es que no es transparente, vamos a tener un problema grave. Susana, cuando te lo preguntaba al principio sobre esta deuda bancaria que Rodrigo Rojas declaraba, él declaraba 27 millones de pesos por un tratamiento de quimioterapia. Tú me decías que eso se puede perseguir porque es una declaración que podría ser errónea. ¿De qué forma se puede perseguir esto? Exactamente, ahí ya hay una mentira concreta en el fondo a la fe pública, ya esta declaración de intereses y patrimonio que es la que deben hacer todos los funcionarios públicos. Por lo tanto, ahí la Contraloría se va a tener que, en el fondo, pronunciar sobre esta mentira y ahí ya pueden haber acciones penales contra esta persona por haber mentido en su declaración de intereses y patrimonio.